Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionada de traerles un vídeo que de verdad, creo que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones de celebridades, pero con un giro muy particular. Hoy vamos a hablar de algo que parece sacado de una telenovela, pero que al parecer, sucedió en la vida real. Hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que estoy segura, resuenan mucho en sus mentes, especialmente si siguen las series turcas. Pero lo que vamos a desvelar hoy es una historia que va más allá de las pantallas, una anécdota que revela un lado muy humano y sorprendentemente tierno de estas dos estrellas. Presten mucha atención, porque lo que van a escuchar hoy es la historia de cómo Demet Özdemir, al parecer, no creía que Can Yaman la esperaría de noche. Suena intrigante, ¿verdad? Así que antes de empezar a desgranar esta interesante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Denle a esa campanita también para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Vamos a empezar. La historia que queremos compartir hoy se centra en un momento específico en la vida de Demet Özdemir y Can Yaman, una época en la que su relación, tanto profesional como personal, estaba en su máximo apogeo. Ambos se conocieron y compartieron set en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a los personajes de Sanem y Can. La química entre ellos era palpable, tanto que traspasó la pantalla y dio pie a rumores y especulaciones sobre un romance en la vida real. Y como suele suceder con las parejas de moda, los fans se volvieron locos, deseando que esa magia que veían en televisión se hiciera realidad. La serie se convirtió en un fenómeno global, y con ella, el carisma y la presencia de sus protagonistas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanfictions, y un sinfín de teorías sobre la naturaleza de su vínculo. Cada aparición pública conjunta era analizada al detalle, cada mirada, cada gesto, cada mención en entrevistas se convertía en noticia. Pero, ¿qué pasó exactamente? La anécdota que ha salido a la luz, y que ha generado tanto revuelo, tiene que ver con un supuesto gesto de Can Yaman que sorprendió a Demet. Según se cuenta, hubo un momento en el que Demet Özdemir tenía un compromiso, algo que la mantendría ocupada hasta tarde. Piénsenlo, una actriz joven con una carrera en ascenso, llena de compromisos, eventos y por supuesto, las largas horas de rodaje. Es normal que a veces los horarios se crucen, que los planes cambien, y que las expectativas se ajusten a la realidad. El mundo del espectáculo es vertiginoso, y las agendas de las estrellas suelen estar tan apretadas que la planificación milimétrica es clave. Lo que se dice es que Demet tenía algo importante que hacer, algo que la iba a tener fuera hasta bien entrada la noche. Podía ser un evento benéfico, una reunión de trabajo, o simplemente una noche de descanso que se prolongaba de forma inesperada. En este contexto donde la espontaneidad a menudo se ve limitada por compromisos ineludibles, es comprensible que surjan imprevistos. La vida de una celebridad es un constante malabarismo entre lo público y lo privado, entre las obligaciones profesionales y los deseos personales. Y ante esta situación, Can Yaman, en lugar de seguir con su propia rutina o simplemente aceptar que no se verían, tomó una decisión que a Demet le pareció, cuanto menos, inesperada. Se dice que Can le prometió que la esperaría, que no se iría hasta que ella terminara, sin importar la hora que fuera. Una promesa que en el mundo de las celebridades puede ser fácil de hacer pero difícil de cumplir. La tentación de la comodidad, los planes alternativos o simplemente el agotamiento pueden jugar en contra. Sin embargo, Can, al parecer, estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Y aquí es donde entra la parte intrigante de la historia. Demet Özdemir, al parecer, no confiaba del todo en que esto fuera a suceder. Pónganse en su lugar por un momento. En el mundo del espectáculo, donde los planes cambian constantemente, donde las agendas son apretadas y la espontaneidad a veces es un lujo, es fácil pensar que una promesa así, si bien hermosa, podría no cumplirse. Quizás ella pensaba que Can se cansaría, que tendría otros planes, o simplemente que la vida real, con sus imprevistos, se impondría. No es una falta de fe en Can como persona, sino más bien una proyección de cómo suelen ser las dinámicas en ese entorno. La experiencia enseña que las promesas, en ocasiones, se diluyen ante las exigencias del día a día. Demet, conocedora de las complejidades de la industria y quizás con un bagaje de experiencias pasadas, podría haber abordado la promesa de Can con una dosis saludable de escepticismo. No se trataba necesariamente de desconfiar de su afecto o
de sus intenciones, sino de ser realista sobre las circunstancias. La posibilidad de que un encuentro romántico se viera truncado por un compromiso laboral, un evento inesperado o simplemente el cansancio es una constante en la vida de quienes trabajan en la esfera pública. Por lo tanto, cuando Demet finalmente terminó con sus obligaciones y llegó a donde Can la esperaba, se encontró con una sorpresa. Y no una sorpresa cualquiera, sino una que le demostró que Can Yaman era capaz de ir más allá. Se dice que él estaba allí esperándola pacientemente sin importar la hora, sin quejas, simplemente con la determinación de estar con ella. La escena debió ser conmovedora. Imaginen a Demet agotada por su compromiso, pero al mismo tiempo expectante preguntándose si su espera valdría la pena. Al abrir la puerta o llegar al lugar acordado, encontrarse con Can, quizás leyendo un libro, escuchando música o simplemente mirando al vacío, pero firmemente plantado allí, era la confirmación de que la promesa no era una mera palabra vacía. Este gesto, que puede parecer pequeño para algunos, tiene un gran significado en el contexto de una relación, especialmente en el ojo público. Demuestra compromiso, paciencia y una dedicación que va más allá de las apariencias. Para Demet, quien quizás no esperaba esta lealtad, debió ser un momento muy especial. Es esa clase de detalles los que construyen la confianza y fortalecen los lazos. Fue una forma de decirle sin palabras, estoy aquí para ti sin importar las circunstancias. Este tipo de acciones, más allá de las grandes declaraciones, son las que realmente cimentan una relación. Son la prueba tangible de que el otro está dispuesto a invertir tiempo, energía y esfuerzo, incluso cuando no es lo más fácil o conveniente. Ahora, es importante recordar que esta es una anécdota que ha circulado en medios y redes sociales, y como muchas historias de celebridades, los detalles pueden variar o ser interpretados de diferentes maneras. Las fuentes a menudo se basan en testimonios indirectos, rumores o interpretaciones. Sin embargo, la esencia de la historia, la idea de que un gesto inesperado de espera y paciencia pueda sorprender y conmover, es lo que la hace tan atractiva. Y creo que es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado o deseado experimentar. Esa sensación de saber que alguien está dispuesto a hacer un esfuerzo extra por ti, solo por el simple hecho de estar contigo. Piensen en cuántas veces hemos dudado de la disposición de alguien a esperarnos, a ser pacientes con nuestros retrasos, con nuestros imprevistos. Es una vulnerabilidad natural. En el fragor del día a día, es fácil sentir que estamos pidiendo demasiado cuando pedimos tiempo o paciencia. La ansiedad de no querer ser una carga o de decepcionar a la otra persona puede ser abrumadora. Pero cuando esa paciencia se nos otorga, y de forma voluntaria, es un regalo invaluable. Es un bálsamo para el alma, una confirmación de que somos importantes para esa persona, más allá de nuestros fallos o imperfecciones. Lo que esta historia nos dice sobre Can Yaman es que, detrás de la imagen pública del actor carismático y talentoso, hay una persona capaz de gestos profundos y significativos. La industria del entretenimiento a menudo proyecta una imagen de superficialidad, pero historias como esta nos recuerdan que las estrellas también tienen un corazón y valores importantes. Can, al mostrar esta paciencia y dedicación, demostró una madurez emocional y una consideración que trascienden la fama. Para Demet Özdemir, esta experiencia debió ser un punto de inflexión, una confirmación de que había algo real y valioso en esa relación. Fue un momento que sin duda marcó su percepción de Can Yaman y posiblemente sentó bases importantes para su relación. A veces son estos pequeños momentos, estas anécdotas que nos sacan de la rutina, las que realmente definen a una persona y la fuerza de un vínculo. No se trata de grandes declaraciones de amor o gestos ostentosos, sino de la consistencia, de la presencia, de la simple pero poderosa acción de estar ahí cuando dices que vas a estar. La confiabilidad es una piedra angular de cualquier relación sana. Y en el caso de Demet Özdemir, parece que Can Yaman le demostró exactamente eso. Le demostró que sus palabras tenían peso y que sus acciones respaldaban sus promesas. Es fascinante cómo estas historias personales de celebridades capturan nuestra imaginación. Nos recuerdan que a pesar de las luces, las cámaras y la fama, siguen siendo personas con emociones, dudas y necesidades de conexión humana. Vemos en ellos un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios anhelos y frustraciones. Y cuando esas anécdotas revelan un lado tan tierno y genuino, es imposible no sentirse conmovido. Nos inspiran a buscar esa misma profundidad y dedicación en nuestras propias relaciones, y a valorar esos gestos que a menudo pasan desapercibidos en la vorágine de la vida.
Así que, recapitulando un poco, la historia gira en torno a la sorpresa de Demet Özdemir ante la promesa de Can Yaman de esperarla hasta tarde. Ella, quizás por las circunstancias del medio o por una natural cautela, no estaba segura de que él realmente lo haría. Sin embargo, Can cumplió su palabra, y ese gesto inesperado de paciencia y dedicación debió ser un momento muy significativo para ella. Fue una demostración clara de su compromiso y de su disposición a hacer un esfuerzo por ella, algo que sin duda reforzó su relación y su confianza mutua. Este tipo de experiencias, donde las acciones hablan más fuerte que las palabras, son las que forjan verdaderas conexiones. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me parece que nos deja una reflexión muy bonita sobre la importancia de la paciencia, la dedicación y los gestos pequeños pero significativos en las relaciones. Nos recuerda que en un mundo que a menudo valora la inmediatez y la superficialidad, la perseverancia y el compromiso son cualidades invaluables. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Han vivido alguna situación similar donde alguien los sorprendió gratamente con su paciencia? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones en los comentarios de abajo. Compartan todo lo que quieran. Sus historias enriquecen nuestra comunidad y nos hacen sentir más conectados. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo más historias fascinantes del mundo del espectáculo, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda disfrutar de esta historia. Así llegamos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, denle a esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias interesantes y contenido exclusivo. Un abrazo enorme para todos y cuídense mucho.